importancia y la historia de esta paciente. Es una paciente aparentemente no tan adulta, que hace 2 años ha tenido una ACV, ya hace 2 años, y se ha ido a un centro especializado, ¿no? Un centro neurológico especializado donde se ve que ha mejorado un montón. Sin embargo, el habla, después de 2 años, aún tiene dificultades. ¿Ya? Entonces, eso es, por ejemplo, en países extranjeros, donde se cuentan, han visto todos los aparatos, cómo le enseñan inclusive a manejar, con unos de simulación. Muy bien, ¿no? Qué bonito y qué genial cuando existe el dinero o cuando existe la tecnología para apoyar a esos pacientes. Y en nuestro país, ¿qué pasa con los pacientes que viven la misma realidad en nuestro país? ¿No? Ya sea por dificultades económicas, ya sea por dificultades de acceso a la tecnología, no tenemos tantas ventajas como otros. Y todo por el tema de un manejo de un accidente cerebral. Entonces, vamos a ver. Miren, según la OMS, el ictus es a nivel mundial, o sea, a nivel mundial es un promedio de 200 casos por cada 100.000 habitantes. Y esto va en aumento. Ocupa el segundo lugar de muerte y es la mayoría o la mayor responsable de pérdida de años de vida, ¿no? O sea, no de la pérdida de la vida, sino de pérdida de años de la vida. En el Perú, ustedes saben que existe el Instituto Neurológico, y en el Instituto Neurológico se dice que la causa más frecuente de hospitalización son los ACVs. ¿Ya? Es la segunda causa de muerte en nuestro país y la primera que causa discapacidad. Sobre todo hasta de acá. Imagínense un padre de familia que muchas veces es el único que está manteniendo el hogar. Las consecuencias de un ictus no solamente es para el mismo paciente que sufre, ¿no?, esa incapacidad de movilizarse, de comunicarse, sino para la carga económica que es para la familia, la carga económica que es para el país, ¿no? Entonces, es por eso que es importante que nosotros abordemos este tema con bastante responsabilidad. ¿Por qué lo digo así? Porque las imágenes cumplen un papel muy importante. ¿Ya? Y es justamente evitar que estos pacientes lleguen a tener las secuelas más potenciales o peligrosas. Dicho esto, el propósito de esta clase es conocer cuáles son las fases o los reconocimientos de los signos principales de un ACV mediante una tomografía o una resonancia, si es que la tuviéramos, o cómo interpretarla, con la única finalidad de brindarles el tratamiento adecuado y en el tiempo correcto. Conceptos claves. ¿Qué es ictus? Ictus es el diagnóstico clínico, que significa déficit neurológico de inicio focal repentino. Pérdida tal vez de la movilidad de un miembro, de una mano, pérdida de la fuerza. Isquemia es el término fisiopatológico, donde nosotros decimos que no hay un adecuado aporte sanguíneo. Como no hay una oxigenación, ese tejido tiene riesgo de sufrir un infarto, pero es isquemia. Las isquemias se pueden salvar, pueden revertirse. El infarto ya es el término anatomopatológico cuando hablamos que las células están muertas. Ahí no hay reversa. ¿Ya? Entonces, debemos manejar estos temas muy claros, estos conceptos. Ictus es la clínica, isquemia es donde nosotros tenemos que trabajar, e infarto es lo que nosotros tenemos que evitar. En tomografía y en imágenes, nosotros tenemos que, por lo tanto, separar la zona isquémica, o también llamada penumbra, de la zona infartada o core. Recuerden, la zona infartada o core, que es la parte central, es la que ya no va a regresionar. Y la isquémica o penumbra es la zona en la que nosotros vamos a trabajar, que es la que nosotros podemos mejorar con la reperfusión, ¿no?, y disminuir esta área de infarto.
Entonces, todo lo que nosotros vamos a hacer apunta a esta área naranja que está acá, ¿no? A disminuir la zona isquémica, a mejorarla y evitar que el infarto se extienda. Muchas veces han escuchado, ¿no? Los bancos dicen el tiempo es dinero. El tiempo es dinero. Pues les comento que en ictus el tiempo no es dinero. El tiempo es vida, es calidad de vida. ¿Ya? Porque puedes tener todo el dinero del mundo, pero si tú lamentablemente has perdido la capacidad de expresarte, la capacidad de caminar, de interactuar con los demás, eso no es vida. Empezamos por ese mismo concepto. ¿Y por qué lo decimos así? Porque miren cómo la zona infartada de 30 minutos a 12 horas puede hasta cuadriplicar. Entonces, el crecimiento es bastante rápido. ¿Ya? Es por eso que acá el tiempo no es oro, sino el tiempo es vida. ¿Ya? El tiempo es vida. Y resulta que existe un algoritmo de manejo de los infartos que evitan que estos pacientes tengan estas secuelas muy avanzadas. Pero resulta que es muy corto el espacio que nos dan. Miren, desde el momento que inician los síntomas, donde el paciente se tendría que trasladar, hasta el momento del tratamiento, no debe pasar más de una hora. Miren lo pequeño y reducido que tenemos de y a los 45 minutos nosotros tenemos que tener la interpretación de la imagen, porque de acuerdo a esta interpretación nosotros vamos a saber si este paciente es candidato o no al tratamiento que se da para este tipo de pacientes. Entonces miren, el algoritmo es muy corto, no aplicable a nuestra realidad. A veces de trasladarnos de un lugar a otro y nomás ya se fueron los 60 minutos. Entonces, como nosotros no sabemos cuánto es el tiempo que se demora el paciente en llegar al hospital, nosotros en el hospital tenemos que estar seguros y concisos de cómo vamos a actuar y qué es lo que vamos a hacer. Entonces, ¿cuál es el papel de las imágenes? Resulta que las imágenes primero tienen que decir, ¿es un ACV o no? Y tienen que diferenciar, ¿es isquémico o es hemorrágico? ¿Ya? Entonces, es lo primero que tienen que hacer. ¿Cuál es la extensión y distribución? ¿Cuánto está afectando? ¿Puede haber hemorragia? Porque si hay conversión hemorrágica, no le vamos a poder dar el tratamiento. ¿Ya? Entonces, hay que tener bastante cuidado. Y por eso es que si hay hemorragia, hay contraindicación para el tratamiento, que es la trombólisis. Resulta que el tratamiento es la trombólisis. Con esta nosotros lo que hacemos es el área obstruida, nosotros la vamos a reperfundir para que esa área isquémica se pueda recuperar. Pero si hay una hemorragia, ¿ustedes creen que les vamos a poder dar este tratamiento? Porque vamos a empeorar la hemorragia y lo vamos a complicar. Entonces miren lo importante de tener una tomografía y de saber interpretar una tomografía. Y ustedes, en el día de hoy, ya saben cómo diferenciar una isquemia de una hemorragia. Hoy día lo han aprendido y ahora ya saben dónde lo van a utilizar. Se dice que el tratamiento, ¿no?, es el activador plasminógeno tisular, va a dar beneficio siempre y cuando, o sea, si yo le hago el tratamiento de trombólisis, este va a funcionar si es antes de las 3 horas de iniciado el ACV. Pero si es más de las 4.5 horas, este ya es inútil. Tú le puedes dar, pero no te va a servir. Por lo tanto, ¿cuál es el papel de las imágenes? 1. Excluir que haya hemorragia. Confirmar, ¿es un ACV isquémico o no? Y excluir que haya hemorragia para poder darle el tratamiento. ¿Ya? Eso es lo más importante. Ahora, hablemos sobre los signos tomográficos tempranos, porque yo quiero diagnosticar lo más temprano posible. Resulta que las
isquemias o los infartos o los ACV se van a dividir en 4 periodos grandes. Primero es el hiperagudo, que es desde las 12 horas hacia abajo. 6 horas, hiperagudo temprano, de 6 a inclusive hasta 24 horas le dan al hiperagudo tardío. El agudo es de 24 horas a una semana, el subagudo de una semana a 3 y el crónico de más de 3 semanas. En el crónico lo que vamos a ver son áreas de encefalomalacia. Y en el hiperagudo tenemos que ver las áreas isquémicas, las áreas hipodensas. Pero, resulta que la tomografía solamente nos sirve para el periodo hiperagudo tardío. Doctora, pero si el tratamiento es en las 4.5 horas, ¿qué hago ahora? Ya perdí. Vamos en desventaja. Bueno, existe un estudio que sí nos da desde las 2 horas la resonancia magnética. Pero ¿cuántos de nosotros o cuántos de nuestros hospitales tienen acceso a esta? Entonces, trabajemos con lo que tengamos. En el hiperagudo tardío, nosotros prácticamente, o sea, tomográficamente, hiperagudo temprano, no hay ninguna sintomatología, no hay ningún signo radiológico tomográfico. Recién en el hiperagudo tardío, nosotros tenemos los signos tempranos de ACV. ¿Cuáles son? Hipodensidad de los ganglios basales, la pérdida de la diferenciación de la sustancia gris y sustancia blanca, ¿no? La hiperdensidad de la arteria cerebral media. Sobre todo esta pérdida de la diferenciación de la sustancia gris y blanca a nivel del lóbulo de la ínsula. Hemos visto mucho la cisura de Silvio, ahora conocemos ese lóbulo de la ínsula y es acá donde nos va a servir esta información. Entonces, miren lo sutil que es. Miren acá ganglios basales derechos y ganglios basales izquierdos, mientras que acá yo puedo verificar el núcleo lenticular con la cápsula interna. Miren acá, dónde empieza y dónde termina el núcleo lenticular. No se nota. Signo temprano de ACV. ¿Ok? Signo temprano de ACV. Miren acá. Hemos conocido las arterias cerebrales medias. Este es un estudio sin contraste, si se dan cuenta. ¿Y qué será esto? La famosa arteria cerebral media izquierda. Y miren cómo es hiperdensa, como si tuviera contraste. Entonces, este es el famoso signo de la arteria cerebral media, hiperdensidad o llamada signo de la cuerda. Signo de la cuerda. Y miren el signo del ribete insular o la pérdida de la diferenciación de la sustancia blanca y gris a nivel del lóbulo de la ínsula. Entonces miren la cisura de Silvio acá, comparen con esta de acá, miren cómo la sustancia gris acá se diferencia de la sustancia blanca, pero acá ¿qué está pasando? ¿No? Y no solamente acá, el lóbulo de la ínsula también está afectando un poco del cambio. ¿Ya? Entonces, este es el signo del ribete insular. Miren esta, como la sustancia gris acá es hipodensa. ¿Ya? Entonces, signos tempranos. Signos tempranos, ¿no? Pero pertenecen al hiperagudo tardío. De 12 a 24 horas, ya las áreas hipodensas se hacen más manifiestas. La vamos a ver mejor. Entonces vamos a tener ciertas áreas que van a tener menor densidad, ¿no? Áreas hipodensas pocas definidas, prácticamente de todo el parénquima cerebral, ¿no? Del parénquima cerebral. Recién a las 24 horas, yo voy a hacer bien notorio estos signos. Mayor de 24 horas, sí,
cualquiera va a poder diagnosticar una ACV. ¿No? ¿Cuáles son los signos clásicos? Hipodensidad definida, pérdida de la sustancia blanca y gris y el borramiento de surcos y fisuras que se va a demostrar con el edema o efectos de masa. ¿Ya? Entonces, después de las 24 horas ya es mucho más claro y notorio. Miren acá, una hipodensidad a nivel de la región parieto-temporal izquierda. Miren, y si comparo con esta, inclusive asociada a borramiento de surcos y fisuras. Póngase el isquémico. Parieto-temporal izquierdo. Miren acá. Miren todo el lóbulo frontoparietal derecho. Otra hipodensidad, ¿no? Esta es una hipodensidad y el borramiento de surcos y fisuras. También signos de ACV isquémico. ¿Pueden llegar a tener efectos de masa? Sí. Miren acá. Miren esta otra hipodensidad frontoparieto-occipital. Miren cómo desplaza la línea media, miren acá cómo está desplazando la línea media y cómo colapsa las astas del ventrículo lateral izquierdo. ¿No? Entonces, miren, esto es cuando son grandes. Pueden hacer grandes. Y cuanto más presionan el otro espacio, inclusive pueden herniar el cerebro, el parénquima cerebral, y las complicaciones son mayores todavía. Las complicaciones suelen ser mucho mayores. Más de los 21 días o más de las 3 semanas, ya vamos a estar ante un evento crónico. También es hipodensidad, recuerden que les dije en la práctica, pero esta hipodensidad es similar al líquido cefalorraquídeo porque es necrosis. Se ha digerido todo el parénquima cerebral y lo que ha quedado ahí es líquido cefalorraquídeo. Y los surcos y fisuras no se borran y por el contrario, en vez de colapsar las astas de los ventrículos cerebrales, mira, la dilata, son más prominentes, la jala o la retrae. ¿Ya? Entonces recuerden, cuando nosotros hablamos de hipodensidades, ¿no? Si es hipodensidad, como esta de acá, hipodensidad, miren, no es similar al líquido cefalorraquídeo, estoy hablando de un ACV isquémico agudo. Pero cuando esta es igual al líquido cefalorraquídeo, yo estoy hablando de encefalomalacia. Encefalomalacia, una secuela de, ¿ya? Hablo de cronicidad. Y lo otro es que si es agudo, borra surcos y fisuras y colapsa ventrículos. Borra surcos y fisuras y colapsa ventrículos. Pero si es crónico, no te va a borrar, más bien te va a retraer y dilata ventrículo. Dilata ventrículo, ¿no? Hay surcos más ensanchados y dilata. ¿Ok? Entonces, hasta ahí, esos son los signos de cómo yo voy a diferenciar los ACVs. Recuerden, tienen un periodo hiperagudo temprano, donde la tomografía no me va a ayudar, un hiperagudo tardío, donde tengo que conocer cuáles son los signos. ¿Cuáles son los signos? Hiperensia de la arteria cerebral media, ¿qué más? Hipodensidad de los ganglios basales, ¿qué más? Del lóbulo de la ínsula, ¿no? Los 3. Y luego ya vienen más las hipodensidades con todo lo que hemos hablado. Muy bien, ¿qué hacemos con pacientes que están dentro del periodo menor a 6 horas? ¿Qué hago con este tipo de pacientes si es que yo quisiera manejarlos? ¿Okay? Es menos de las 4.5 horas. Más de las 4.5 horas, no. Pero tengan en cuenta que yo quiero saber si realmente es un ACV isquémico. ¿Qué hago? Yo le he tomado una tomografía y me sale sanito mi parénquima cerebral. Y quiero trombolizarlo.
¿Qué hago? Tengo la duda. La tomografía no sale nada. No, no sale nada. Recuerda que antes de las 6 horas la tomografía no sale nada. Es normal que no se vea. Entonces acá voy a utilizar la resonancia magnética. ¿Ya? Acá me va a servir la resonancia magnética. ¿Y qué fases voy a utilizar? Pues la fase de difusión. Dice que la fase de difusión detecta CVs menores de 20 minutos inclusive. Mire qué tan cortito es el tiempo, la verdad. Ahora, ¿qué es una difusión? Una difusión es una secuencia que tenemos dentro de la resonancia magnética. ¿Qué significa o qué evalúa? Evalúa el movimiento browniano del agua, o sea, el movimiento del agua, la restricción del movimiento del agua. Entonces, miren acá, concéntrense acá. Estos son en condiciones normales. Nosotros tenemos varias células, ¿no? Y alrededor de las células hay líquido. Y este líquido está en movimiento. Es normal que esté en movimiento. Cuando entramos a un proceso isquémico, ¿no? O sea, cuando hay menor perfusión, menos ATP y falla la bomba de sodio y potasio. ¿Qué significa? Que hay mayor sodio en la línea celular. Y si hay mayor sodio, que es mayor concentración hiperosmolar, entra el agua. Y miren cómo la célula que está acá se hincha. Crece la célula, por lo tanto el espacio por donde pasa el agua se reduce. Y el agua inclusive queda atrapada a este nivel. La difusión es una secuencia que puede detectar esta agua atrapada. Y miren, se ve así. Detecta la restricción del agua. Por lo tanto, si esta es una célula que está con una hipoperfusión, ¿no? En un proceso isquémico, yo la puedo detectar ya a los 20 minutos. Esa es la famosa difusión. Y toda difusión tiene su mapa ADC. ¿Qué significa un mapa ADC? Yo tengo que confirmar que realmente es una difusión. Por lo tanto, para confirmar, hago otro estudio, hacen otra secuencia donde tiene que ser todo lo contrario a esto. Si esto es hiperintenso, está rodeada por áreas hipointensas. Y por esto es que yo sé que esto es una difusión. ¿Ya? Es una restricción. ¿Solo restringirá los edemas? No. Los tumores también. Los abscesos también pueden restringir y hasta los quistes epidermales. Por eso la clínica va de la mano con las imágenes. Siempre clínica y siempre imagen. No. Si estamos viendo restricción del agua, es un ACV isquémico. Es edema, está detectando fases tempranas o precoces de edema celular. La restricción se ve así. Recuerde, el líquido retenido es hiperintenso. El agua es hiperintenso. Por eso es que ustedes ven esta hiperintensidad acá. ¿Ya? Entonces, esta secuencia es la que yo voy a utilizar. Y miren acá, menos de 2 horas me pueden dar áreas o detectar áreas isquémicas e inclusive presentar el área infartada o coro. ¿Ya? La difusión no tendrá un buen correlato morfológico anatómico como ustedes pueden ver, pero sí lo que me interesa simplemente es si hay restricción o no, hay isquemia o no. Ahora, ¿qué hago con las otras secuencias? La difusión me ayuda, miren, me ayuda a ver entre periodos menos de 20 minutos, inclusive acá mira de 3 a 30 minutos, pero el T1 y el T2 me pueden dar entre menos de 6 horas. Todavía acá tengo ventaja, porque recuerden que la tomografía es de 6 horas a más, inclusive 12 me dicen, pero T1 y T2 hasta las 6 horas. Y la tomografía demora. Entonces, miren este caso. Este es un mismo paciente, ¿ya? Es un mismo paciente. Imagínense que no tuviéramos la difusión ni su mapa ADC, ¿no? Miren acá. Tenemos el T1, tenemos el T2 y tenemos el T3. ¿Ustedes les llama la atención algo en el T1?
casi nada. Casi nada. En T2, tal vez un poquito acá, y eso porque lo están viendo, pero igual es casi normal. Y en FLIR, un poquito acá. O sea, si es que yo no veo esto y yo veo esto, es normal. N. Pero miren el papel de la difusión. Esta información puede cambiar la vida de los pacientes. Recuerden el video que hemos visto. La importancia de saber que esto es una serie que yo puedo dar tratamiento anticonceptivo. ¿No? Entonces, si es que yo tuviera resonancia, pues yo ya sé cuál es, no voy a perder tiempo, tengo que ver mi difusión de frente. ¿Para qué buscar los otros si es que yo sé? Es muy difícil no saberlo. ¿Ya? Entonces, esa es la secuencia a la primera que voy a ir. Existen estudios de perfusión. ¿Qué son los estudios de perfusión? No es otra cosa más que estudios que van a evaluar o van a tratar de determinar cuál es la zona core de la zona de penumbra. Recuerden, la zona core o infartada, la zona de penumbra o isquémica. La idea es salvar la mayor zona de penumbra que haya. Se utilizan contrastes, pero son tiempos y mapas de colores. Miren, mapas de colores. Me baso en mapas de colores que yo utilizo para saber y definir cuál es la zona de penumbra. Y acá se mide el tiempo de tránsito medio, el volumen del flujo cerebral, el flujo sanguíneo también. Y miren, yo puedo detectar, miren acá mi difusión, mi tomografía, mi densidad, miren mi difusión acá, ¿no? Y esta zona azul, ¿no? Esta zona azul que me va a ir detectando, pero miren, solamente sutil. Miren acá en este paciente de acá, miren la difusión, ¿no? Miren la zona azul que yo estoy evaluando. Entonces, estos estudios son un poco más avanzados, ¿no? Y con este mapa de colores yo señalo cuál es mi área completa de este penumbra para ver cómo voy a trabajar, para ver si sigo dándole tratamiento antitrombólítico o paro ahí nada más. ¿Ya? Me va a servir como guía. Y ahora entramos a la otra parte cuando hablamos del ACV hemorrágico. Si nosotros damos o le hacemos la tomografía a la paciente y no hay hemorragia, pues entra en la cadena del tratamiento que hemos hablado. Pero ¿qué pasa si encontramos una imagen hiperdensa ahí? Ya estamos en hemorragia. Por lo tanto, este paciente ya no es tributario de este tratamiento. Y tenemos que detectarlo. ¿Por qué? Porque si no avisamos a tiempo y le dan el tratamiento a este paciente se va a nivelar. Entonces, miren una mala decisión. ¿No? Entonces, hay que tener cuidado con eso. Ahora, la hemorragia en imágenes tomográficas, el sangrado se va a ver diferente de acuerdo a las etapas que nosotros las vemos. Recuerden que hemos visto que el ACV se divide en periodos: hiperagudo, agudo, subagudo y crónico. La sangre en los periodos hiperagudos es hiperdensa y va perdiendo la densidad cuanto más crónico se hace. Entonces, miren, puede llegar a medir en los periodos hiperagudos y agudos hasta más de 80 unidades Hounsfield. Pero a medida que va pasando el tiempo, se hace crónico y, miren, es hipo. Ahora, el sangrado hipertensivo por un ACV hemorrágico es diferente a la localización. Normalmente afectan ganglios basales, afectan tálamos y afecta cerebro. ¿No? Entonces, el 60% ganglios basales. Recuerden, por eso es importante reconocer los ganglios basales. Dentro del 15 al 25% los tálamos y un 5% los hemisferios cerebrales. ¿Ah?
arterias irrigan justamente los ganglios de la base. Cerebrales. ¿Ya? Sobre todo las famosas lentículas. Vamos. Ahora, miren cómo se va desarrollando una hemorragia cerebral, una hemorragia hipertensiva. Día 1, una imagen hiperdensa. Día 7, ya estoy en un periodo agudo, miren. La imagen hiperdensa va disminuyendo, pero el edema periférico, miren, el edema periférico va aumentando. Para el día 15 ya está resolviéndose el sangrado, pero miren el edema. Y por último, para el día 30 prácticamente se resolvió todo y el edema también se está resolviendo. Ya la hipodensidad periférica aún se mantiene ahí, pero está en etapa de resolución. En resonancia magnética. En resonancia magnética es un poquito más complicado, pero es más exacto al mismo tiempo. ¿Ya? En resonancia magnética nosotros tenemos que, en realidad, este gráfico de acá es muy importante porque nos permite diferenciar el periodo hiperagudo hasta el periodo crónico. Entonces, miren, acá se hace un tablero donde yo tengo las Y's de las X y yo voy a ver hipodenso siempre más cerca los vértices y las áreas hiperdensas se van alejando. Entonces, cuando yo tengo una hemorragia, miren, en el periodo agudo o hiperagudo de menos de 6 horas es hiperintenso. A medida que va yendo al periodo agudo, 7 días, una semana, se va haciendo isodenso. Otra vez se vuelve hiperdenso en el subagudo temprano, en el subagudo tardío y se hace completamente hipointenso en el. A diferencia de la tomografía, esta sí me puede diferenciar los periodos entre hiperagudo, agudos, agudo tardíos y agudo temprano. O sea, me da mayor información, más exactitud, pero yo tengo que memorizar este cuadrito para poder comparar, porque si no me voy a equivocar. Miren, hiperintenso en hiperagudo, pero también es hiperintenso en subagudo tardío. Pero es la combinación de todas estas tres. Recuerden que tenemos una ecogradiente que me permite ver mejor el sangrado. Y es la OT2 estrella, que es la que yo tengo que manejar. Entonces voy a terminar esta parte de la clase recordando que de acuerdo al video que hemos visto, el tiempo no es oro. Recuerden, el tiempo no es oro, el oro no vale nada. En este caso, y cuando hablamos de ACV, el tiempo es vida. Entonces, el manejo que nosotros aprendamos o hagamos va a depender prácticamente la vida de un paciente, dándole mayores posibilidades o disminuyéndolas. ¿Ok? ¿Alguna pregunta o duda? Todo claro, entonces. No, tenemos todavía fracturas. Claro, todavía tenemos fracturas, tenemos el último taller y ya vamos a ver. La secuencia de incisión, ¿podría repetirlo? Ya. A ver, vamos a entrar otra vez acá. Difusión. Recuerden que difusión es el movimiento browniano del agua. ¿No? No, nada. Es una secuencia de resonancia magnética. ¿Ya? Acá no se utiliza una secuencia. Se ven áreas hiperintensas, ¿pero por qué? Porque el agua, recuerden, el agua es hiperintenso. ¿Ya? El agua es hiperintenso. Y esta es agua que está estancada acá, restringida. ¿Por qué? Porque las células que están isquémicas se ensanchan, crecen
porque el líquido entra del extracelular al intracelular. Por lo tanto, no es como este espacio, ni tampoco como esta, cuando las células, por ejemplo, disminuyen de tamaño y miren cómo el líquido cefalorraquídeo puede, ¿no? No, acá el agua se queda retenida en estos espacios y esto es lo que la difusión agarra. Por eso es que nos permite ver, o nos permite hacer diagnósticos tan precoces, 20 minutos. 20 minutos y nosotros ya podemos saber que esto es un ACV. ¿Otra pregunta? Listo, perfecto. Entonces, si no hay preguntas, nos vamos a la segunda parte. A la segunda parte, y en la segunda parte nosotros tenemos traumatismo encefalocraneal. Listo. Muy bien, vamos a evaluar entonces traumatismo encefalocraneal. Vamos a ver este pequeño videíto. Es un videíto que, a ver, vamos a escucharlo. Venga. Está mi videíto porque no está mi videíto. ¿Qué pasó en este video? ¿Qué pasó con esa persona? Una caída. ¿Por qué tuvo la caída? No tuvo, ¿no? Tenía que verificar el arnés. ¿Se acuerdan? Había un compañero al lado que sí, pues verificó todos sus instrumentos, todos sus elementos, pero él muy porfiado, ¿no? Igualmente le dieron uno que estaba roto, pero él hizo caso omiso y siguió trabajando y luego se cayó, ¿no? Y luego se ve muchas escenas donde hacen una comparación de la vida actual después del accidente y la anterior, ¿no? Entonces, este tipo de pacientes que muchas veces son, situaciones que se pueden evitar, los van a llegar a cada rato en el hospital. Pero los accidentes cráneoencefálicos pueden ser bastante fatales, ¿ya? No lo hablo por el tema de la muerte, sino una vez más por las secuelas que pueden dejar, ¿ya? Entonces, una vez más, las secuelas de los accidentes cráneoencefálicos pueden, igualito que el ACV, disminuir la calidad de vida de una persona. Entonces, miren, si bien es cierto, nosotros somos responsables de los accidentes que podemos nosotros causarnos,
¿Dónde está nuestra responsabilidad cuando este paciente llega a nuestras manos? Y resulta que el sangrado también tiene un manejo y el manejo tiene que ser bastante rápido. Tenemos que reaccionar muy rápido a lo que tenemos que hacer. Y una vez más, las imágenes acá tienen bastante valor para un poder de decisión adecuado. ¿Ya? Entonces, otra vez un tema bastante importante. Por lo tanto, lo que nosotros tenemos que reconocer son cuáles son los signos radiológicos, ¿no?, más importantes que hay en un traumatismo encefalocraniano y ver cuál es el nivel de gravedad que pueda tener este. ¿Ya? Y para saber cómo voy a estudiar, porque igualito que el láser isquémico, a veces hay signos que no se ve, yo tengo que tener un algoritmo que me ayude a saber por dónde voy a empezar. Ustedes el día de hoy han visto, hemos hecho una clase práctica y por lo más rápido que les he hecho correr, hemos visto 39 estructuras y nos hemos demorado un promedio de unos 45 minutos. Cuando tenemos un sangrado cerebral, tal vez no tengamos este tiempo. ¿Ya? Entonces tenemos que ayudarnos de claves o signos radiológicos que eviten y hagan que este tiempo de decisión o de diagnóstico no sea de 37 o 40 minutos, sino sea de 5 minutos o menos. Y acá la importancia de lo que ustedes tienen que saber, porque no todos tienen un radiólogo de guardia o en emergencia. ¿Ok? Y todos nosotros siempre hemos pasado, antes al menos de ser especialistas, hemos pasado por las áreas de trauma shock. Ustedes lo van a hacer y aún yo, siendo especialista, probablemente también lo voy a volver a pasar. ¿Ya? Entonces, vamos con la clase. Conceptos claves, ¿qué tengo que entender y qué tengo que saber? Cuando yo hablo de un traumatismo cráneoencefálico, puedo tener hasta 4 tipos de lesiones. La primera es una lesión neuronal primaria, que como su nombre lo dice, es a nivel de las neuronas. No me da sangrado, no me da edema, y les digo así, le tomo una tomografía y no voy a ver nada. Pero hay daño, y estos son los más fatales. Estos son los más fatales. ¿Qué voy a hacer con estos pacientes? ¿Cómo voy a actuar cuando me encuentro con un paciente así? La segunda vienen todas las hemorragias, la que hemos aprendido. La subdural, la epidural, el hematoma intracerebral, la subaracnoidea que hemos visto y la intraventricular. Todas las conocemos, ¿ok? Hoy día hemos aprendido a reconocerlas todas. Luego tenemos las lesiones vasculares primarias, que sobre todo los aneurismas, la rotura de un vaso más grande, una arteria basilar, o sea, propias de las estructuras vasculares. ¿Ya? Y por último, lo que está fuera del cráneo son las partes blandas, los famosos hematomas, los subclaviales, las fracturas craneales. Entonces, todo esto nosotros vamos a encontrar. ¿Qué hago? Lo primero, solicito una tomografía. ¿Me servirá una radiografía de cráneo? ¿Por qué? Siempre que viene, o sea, siempre que viene tengo un montón de radiografías de cráneo. El niñito se cayó. ¿Me servirá de mucho? La verdad es que no. ¿Ya? Existen signos radiológicos indirectos de fractura de cráneo, ¿ya? Pero son muy sutiles. Es más, el yo ver una imagen de cráneo, de por sí no puedo decir que cambie. De acuerdo a la complejidad, yo estoy obligada a trabajarlo con una tomografía. ¿Y qué tipo de tomografía utilizaré? ¿Una con contraste o sin contraste? A ver, levanten las manos los que dicen sin contraste. 1, 2, ¿quién más? 2, 3,
3. Entonces, 4. 3. Y entonces yo tengo que decir que el resto dice que es con contraste. Perfecto. Los que han dicho sin contraste están en lo correcto. ¿Por qué? No. Ok. Y para ver sangre, ¿qué tengo que tener una fase sin contraste? Porque una fase de contraste me va a hacer equivocar, voy a errar, ¿ya? Recuerden, los manejos de las hemorragias por aneurismas es muy diferente. Estamos en un traumatismo cráneo. ¿Ya? Ok, entonces la tomografía sin contraste. Ok, 1, porque es mucho más rápido, y 2, porque lo que estoy buscando es sangrado. Eso es lo que me interesa. Sangrado. Y la resonancia magnética me sirve más, pero ¿para qué? Para el pronóstico. Y hay casos como el daño neuronal axonal difuso, donde la tomografía me va a salir normal. Solamente me va a dar la información una resonancia magnética. Entonces, ¿cuál es mi algoritmo de manejo? Primero, tengo que definir la zona del trauma. ¿Y cómo lo defino? 1, porque el paciente me dice, me he golpeado la cabeza en la región frontal, occipital o temporal. La segunda forma de verificar, porque vienen con los hematomas, los chinchones que se dicen, ¿no? Los hematomas, entonces tengo que empezar y definir que por ahí voy a empezar a buscar. Por eso dice, observe usted los tejidos blandos. ¿Dónde están esos hematomas? Después de ver los tejidos blandos, recién yo voy al tejido óseo que está adyacente a eso. Miren, es la forma de abordar lo más rápido posible. Recuerden, 5 minutos. Y luego de ver la zona, o sea, la parte ósea, tengo que ver la región de contragolpe. Porque resulta que acá son muy típicos las lesiones por contragolpe. ¿Qué pasa? El cerebro está dentro de todo lo que es el cráneo, y el cráneo es como una bóveda, está bastante cerrada. Entonces, cuando hay un traumatismo, ¿no? Cuando hay un traumatismo por un lado, el cráneo, el parénquima cerebral, empieza a golpearse con el otro lado. Entonces, no solamente hay daño en el lado del golpe, sino en el otro lado, el lado contralateral, porque ahí también hay otro espacio, otra estructura dura, que es el cráneo, por donde se va a contraer o va a chocar el parénquima cerebral. Entonces, recuerden, la zona de golpe y la zona de contra. ¿Ya? Entonces, veamos. Miren, acá tengo un paciente, ¿no? Que ha tenido un traumatismo, y miren, tengo mi imagen, ¿no? Me han dicho que es la zona parieto temporal derecha, y efectivamente yo hago la tomografía y miren, empiezo por acá y detecto la zona de hematoma, ¿no? Entonces tengo acá una zona frontoparietal, y después de ver esta zona, yo veo el cráneo, e inmediatamente ahí, miren, yo ya estoy notando que este hematoma será epidural o subdural. Subdural, ¿no? Miren acá, subdural, ¿ya? Y miren, cortes más abajo, mismo paciente, yo me voy a la zona de contragolpe, ¿y qué pasa acá? También otra área, y también el efecto de contragolpe. ¿Ya? Entonces recuerden. Entonces, mi secreto, empiezo a ver dónde está el hematoma, reviso el área ósea de esta zona, probablemente acá está la fractura, identifico si estoy ante un hematoma epidural o subdural, ¿no? Y me voy a la zona de contragolpe. Eso es lo que yo tengo que hacer. Bueno, epidural ya sabemos, biconvexa, daños de la arteria meningia media, es arterial netamente, y muy asociado a fracturas craneales. Hay una fractura así, ¿ya? Hematoma epidural. Salud. Biconvexo, una vez más, ¿no? Hiperdensa, no va a cruzar la hoz o la tienda del cerebelo.
¿no? Ok, una vez más, asociado a una fractura. Miren la tabla ósea, una fractura. El otro tipo, el subdural. Las venas o puentes superficiales, ¿no? Su formación es lenta. Las arterias es más rápido, la formación más rápida es sangre arterial, es mayor, la sangre venosa es mucho más lenta. Muy típico de pacientes de la tercera edad, alcohólicos, abuelitos, ¿no? Es muy típico en ellas. Está entre el aracnoides y la dura madre. Y la forma es, miren, de luna creciente. Luna creciente. A diferencia del anterior, puede cruzar las suturas craneales, pero no cruza ni la hoz del cerebro ni la tienda del cerebro. ¿Ya? Entonces, miren, esta de acá, recuerden, esta es más lenta, un poco más manejable y acá el daño son de las venas, las venosas. La hemorragia subaracnoidea, todos los espacios donde hay un cefalorraquídeo o donde hay zonas, ¿no? Zonas que no corresponden al parénquima cerebral. Normalmente asociada a otras lesiones. Tiene que haberse roto un vaso, tiene que haber habido una fractura o algo para que la sangre escurra por estos espacios. Y miren acá, áreas hiperdensas, miren acá, esta es la cisterna. ¿Qué cisterna es? Que tiene 5 puntas, ¿no? Supracelar. Miren acá, ¿qué cisura es esta? Silvio, ¿no? Miren acá, ¿no? Acá, ¿dónde está? En el asta anterior del ventrículo. Acá. Ok. Todo esto son hemorragia subaracnoide. Las lesiones parenquimales, las contusiones cerebrales. Son múltiples. ¿Por qué son múltiples? Porque uno es la zona donde está la lesión y la zona de contragolpe, ¿se acuerdan? Múltiples, ¿no? Y bilaterales, por lo que les dije, ¿no? Es la lesión intraaxial más frecuente que se va a dar a nivel de los lóbulos temporales. Resulta que cuando uno se cae, bien difícil que te caigas de cabeza, pues, ¿no? Bien difícil, nadie se cae, las zonas parietales, difícil, frontal tal vez, ¿no? Occipital también, porque por reflejo nosotros como que escondemos la cabeza, ¿no? Pero donde no podemos proteger a veces son las zonas tempo, ¿ya? Yo puedo proteger mi cabeza así, protejo mi parte frontal, ¿no? Pero a veces mis zonas temporales están mucho más accesibles. Por eso es que esta tiene el 50% de las. Entonces, mira, son imágenes hiperdensas, a diferencia de la hemorragia por un ACV o por hipertensión, estas están en los lóbulos. Las anteriores estaban en los ganglios, ¿vale? Estas son los lóbulos. Frontales, parietales, temporales, recuerden. Esa es la diferencia, ¿no? Y múltiples, ¿no? Múltiples, miren, sobre todo por las zonas de contragolpe. Claro que sí, por irritación. El sangrado hace irritación del espacio adyacente y hace humedad. Ya puede haber edema torácico. Y este es el tipo de lesiones, las lesiones axonales difusas son las que no se ven en tomografía. Tú le tomas al paciente una tomografía y sale un poco. ¿Pero qué te hace sospechar de ella? Que te trae un paciente con un traumatismo craneoencefálico con antecedente y te dice, mi paciente está mal, está decayendo, ya no responde, inestable, lo van a intubar, el Glasgow va bajando cada vez más y le toman una tomografía, pero en la tomografía ustedes no ven nada. Pero no hay nada, no hay sangrado, no hay nada acá. Pero mi paciente está mal. Entonces ahí es cuando yo tengo que sospechar de un daño absoluto. Y la única manera de verificar es con datos.
En ese tipo de pacientes, cuando ustedes se encuentren con un paciente con un traumatismo que va en declive, que va bajando, ¿no? En ese tipo de pacientes, pido un resonancia. Tengo que saber qué es la alternativa que voy a dar. ¿Ok? Y miren acá, ¿no? Entonces, igual, ¿no? Yo tengo que ver las secuencias que yo voy a utilizar. Miren en mi flare como yo tengo, miren, pequeñas áreas de edema, pequeñas hiperintensidades acá en el asta anterior del ventrículo cerebral derecho. Miren acá hacia abajo, también tengo otro, el del asta posterior, ¿no? Y miren, cuando yo le hago prácticamente mi T2 estrella, ¿no? Entonces, estas de acá, miren cómo yo puedo detectar, miren acá, estas áreas hipointensas de sangrado, ¿no? Entonces, esto es lo que yo busco en estos pacientes. Este mismo paciente tiene una tomografía y miren, la tomografía es prácticamente cambios muy sutiles. Después de ver esto, yo recién esto lo veo con otros ojos, pero si veo un poquito más, miren, acá hay áreas más hipodensas, y acá justo hay un puntito de sangrado. Entonces se pueden encontrar tomografías como estas, donde les va a dejar mucho a la duda. Entonces lo que ustedes tienen que hacer es pedir una resonancia. El flare y el T2 estrella o el ecogradiente es lo que les va a ayudar. ¿Ya? Entonces, para ver daño axonal difuso. ¿Y cuáles son las complicaciones del sangrado? ¿Cuáles son las complicaciones de los hematomas epidurales, los hematomas undulales? La compresión. Las herniaciones. ¿No? Entonces, tenemos que conocer qué tipos de hernias cerebrales se pueden dar. Entonces, nosotros tenemos 4 puntos importantes. La primera, sulfalcina, que está encima, ¿no? Estos son los ventrículos cerebrales y esta parte de acá, ¿qué es? El cuerpo calloso, ¿ya? Entonces, miren, por este espacio, el parénquima cerebral de este lado, del lado izquierdo, puede traspasar acá. Y al traspasar como una hernia, ese tejido que traspasa empieza a infartarse. ¿Por qué? Porque no tiene una adecuada irrigación. ¿Ya? Entonces, miren cómo puede traspasar por un hematoma epidural amplio. La segunda es la transtentorial descendente o transtentorial central, también le llaman, y lo que va a provocar es el desplazamiento caudal, o sea, hacia abajo, del tallo. ¿Ya? Y miren, ¿qué puede romper? La arteria basilar, ramas de la arteria basilar. ¿Se acuerdan que hemos encontrado la arteria basilar, la que da a los dos cerebrales posteriores? ¿Por qué? Porque está a este nivel, miren cómo va las estructuras del parénquima cerebral, ¿no? Pueden bajar, en este caso, el hipotálamo, que es el tercer ventrículo, los tálamos, y parte de los ganglios basales, por la presión que se ejerce en la región parietal, bajan a través de este espacio hacia y se comprimen con un tallo. ¿Ya? Entonces son lesiones por compresión. Y acá me va a servir mucho mi imagen de la tienda del cerebelo. ¿Se acuerdan? ¿Por qué tengo que buscar la tienda del cerebelo? Porque yo voy a ver cómo este tejido traspasa o pasa de arriba hacia abajo a través de la tienda del cerebelo. Por eso es que yo tenía que aprender a ver cómo se ve la tienda. La tercera es la hernia uncal, ¿ya? Que no es otra cosa más que una parte del lóbulo temporal, ¿no? Medial, que también pasa hacia el mismo lado, pero hacia la fosa posterior. ¿Ya? Fosa posterior, ¿no? Entonces, mire, ¿no? Igualito, ¿no? Este mismo hematoma produce tal compresión que esta parte o este segmento del lóbulo temporal pasa, ¿no? Este giro y miren, traspasa hacia acá. Y esta zona empieza a infartarse.
Y por último, la más complicada es la famosa hernia amigdalina. Esta de acá, que es la parte más inferior, ¿ya? ¿Y qué quiere decir? Que las amígdalas cerebelosas, esta de acá, porque estos son los hemisferios cerebelosos, este espacio que ustedes ven acá, traspasa a través de este orificio, por donde está pasando la médula ósea, ¿no? Y esta comprime, o sea, pasa por el agujero foramen-magno y puede comprimir el tallo y lleva a la muerte. La más complicada de todas. La más complicada de todas. ¿Okay? Entonces, estas son las complicaciones de los famosos hematomas epi o subtur. Y resulta que existe una escala, la escala de Marshall, que me va a permitir brindar el pronóstico de este paciente. ¿Qué tan buen o mal pronóstico tiene este paciente? Y se va a dar por ciertas características, como por ejemplo, si tiene las desviación de la línea media, si son lesiones hiperdensas o mixtas, las mixtas. Las lesiones mixtas, los sangrados mixtos, cuando ustedes vean zonas de sangrado que tienen áreas hiperdensas e hipodensas, esas son peligrosas. ¿Saben por qué? Porque hablan de sangrado hiperagudo. Áreas, o sea que en ese instante está sangrando. Hay pérdida de sangre en ese instante. ¿Ya? Entonces hay que tener mucho cuidado cuando hay áreas mixtas. Entonces, miren, yo tengo un paciente con un traumatismo cerebral, le hago mi tomografía y si mi tomografía es positiva, o sea, yo tengo áreas hiperdensas, yo entonces voy a tener y le voy a dar un nivel 1. ¿No? No, disculpe, si mi tomografía es normal, o sea, no hay nada, yo primero evalúo, ¿hay clínica o no hay clínica? No hay clínica, el paciente está bien, perfecto, observo y se acabó. Hay clínica y va en desmejoría, ¿qué hago? Resonancia. Porque tengo que pensar que hay un daño axo. ¿Ya? Ok. ¿Qué pasa si mi tomografía no es normal y yo encuentro una masa hiperdensa con mayor de 25 cc? ¿No? Entonces, imagínense, por el volumen tiene que ver si va a ser evaluada quirúrgicamente, ¿no? Entonces, puede ir para drenaje quirúrgico cuando sobre todo es fácil, cuando es epidural y subdural. Pero ¿qué pasa si es intraparenquimal? ¿Podré drenar? No dreno. Entonces, este tiene, mire, más pronóstico. Si es episurdural, hago un orificio acá, entro por esta sala y resuelvo el problema. Recuerden que el problema es que estas tienen volumen. Y como ocupan un volumen, hernian las estructuras. ¿Ya? Hernian las estructuras. Si hay hemorragia subaracnoidea, miren, también tiene otro grado de complejidad. Menor que las anteriores, pero sí. Y las desviaciones de la línea media funcionan lo mismo que esto, por compresión. Entonces tenemos toda esta escala de Marshall que me permite determinar qué tan buen o mal pronóstico va a ir mi paciente de acuerdo a las imágenes que yo tengo. ¿Ok? Entonces, jóvenes, terminamos y nos vemos la otra semana.